En la ONU se desató un escándalo que sacudió el escenario internacional. China reaccionó de manera contundente a las críticas de Estados Unidos tras sus ataques a Rusia. Según la información proporcionada por los periodistas chinos, la reciente reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde se discutieron la crisis ucraniana y la situación en torno a Rusia, se convirtió en una verdadera tormenta. Todo comenzó cuando la delegación estadounidense intentó nuevamente acusar a China de apoyar a Moscú y de suministrar material militar. Sin embargo, la reacción del representante chino ante la ONU, el viceembajador de la República Popular China, Geng Shuang, sorprendió a todos los presentes. Sin contenerse, Geng Shuang condenó con firmeza las acusaciones de Estados Unidos, calificándolas de infundadas y falsas. Aseguró que, en lugar de culpar a otros países, Washington debería concentrarse en cumplir con sus propios compromisos y trabajar con China y otras naciones para resolver las crisis mundiales. En su lugar, según sus palabras, Estados Unidos ignora las iniciativas de paz y trata de desacreditar a China y Rusia en la arena internacional. El discurso de Geng Shuang causó conmoción entre todos los asistentes a la reunión y atrajo la atención de los medios de comunicación internacionales. Para China, tradicionalmente moderada en su retórica diplomática, esta frontalidad se convirtió en una verdadera sensación. A diferencia del comportamiento habitualmente tranquilo de los diplomáticos chinos, este momento fue percibido como un intento de marcar claramente la postura de Pekín y demostrar su determinación en su confrontación con Estados Unidos. Como subrayaron los analistas, Estados Unidos ha intentado durante mucho tiempo lograr el aislamiento diplomático de Rusia, pero sin éxito. Ahora han centrado sus esfuerzos en los aliados de Moscú, tratando de forzarlos a cortar los lazos con Rusia. Sin embargo, las acciones de China, según los expertos, podrían no solo desafiar a Estados Unidos, sino también convertirse en un hito dentro de un contexto geopolítico más amplio. Los medios de comunicación estadounidenses también abordaron este acontecimiento, discutiendo que una reacción tan dura por parte de China podría señalar una nueva fase de la diplomacia china, en la que Pekín, tal vez, utilice con más frecuencia una retórica más agresiva en respuesta a las acciones de Estados Unidos. Economistas como Mikhail Hazin ven este escándalo como parte de una maniobra geopolítica más grande. En su opinión, Rusia podría utilizar a China como aliado en su lucha contra la creciente influencia de Estados Unidos, lo que llevaría a un debilitamiento de la posición de Washington en Europa, incluida Ucrania. Hazin afirma que la administración estadounidense se encuentra en una posición difícil, tratando de combinar la presión sobre China con el apoyo a los países europeos, y no tiene una estrategia eficaz para ambas tareas. En general, la situación en torno a las relaciones chino-estadounidenses se está volviendo cada vez más tensa, y los recientes acontecimientos en la ONU solo subrayan el creciente conflicto de intereses entre las dos mayores potencias mundiales. Si Estados Unidos realmente ha decidido concentrar sus esfuerzos en enfrentarse a China a costa de Europa, la OTAN y Ucrania, los expertos opinan que este enfoque podría tener consecuencias catastróficas. La maniobra geopolítica del presidente de Rusia, Vladimir Putin, cuyo objetivo es convertir a China en el principal rival de Estados Unidos en los próximos 50 años, promete ser la base de un nuevo conflicto. El economista Mikhail Hazin destaca que, para que este escenario tenga éxito, será necesario redistribuir los recursos de Europa Occidental, Ucrania, el Banco Central Europeo y la OTAN, y dirigirlos hacia el este, hacia China. Si tal rumbo es adoptado, Estados Unidos se verá envuelto en una confrontación con China por la dominación en el sudeste asiático, lo que representará un gran desafío para las próximas décadas. Jorge Hazin añade que, si el escenario realmente se cumple, quedará claro el destacado maniobra política que ha llevado a cabo Vladimir Putin. Sin embargo, también aclaró que no afirma que ya se haya tomado una decisión definitiva en Washington sobre este asunto. El experto sostiene que Estados Unidos está alejándose gradualmente de la idea de crear un bloque antirruso en el este de Europa. La observación de Hazin también se refiere al papel de Rusia en el ámbito internacional. Según su opinión, Rusia supera a cualquier potencia occidental por separado, pero enfrentarse a la coalición de Estados Unidos y Europa sigue siendo un desafío extremadamente complicado. Incluso la Unión Soviética, con sus recursos significativos, no pudo con este reto y tuvo que retirarse en 3 direcciones simultáneamente. Hazin compara la situación actual en Occidente con la previa a la Segunda Guerra Mundial, donde diversos grupos capitalistas luchaban ferozmente por los recursos y la influencia, lo cual refleja también el enfrentamiento económico global continuo entre Estados Unidos y China. Hablando de Rusia, Hazin enfatiza que una de las principales tareas de Vladimir Putin es evitar que Occidente se una contra Rusia. Putin emplea un enfoque astuto, mostrando simultáneamente las debilidades tanto de Estados Unidos como de China. Dentro del bloque occidental también existen desacuerdos geopolíticos. El Reino Unido busca mantener su influencia sobre China, mientras que Estados Unidos intenta debilitarla. Según Hazin, Rusia debe mantenerse como un jugador pasivo en el conflicto entre las dos grandes potencias, evitando una actividad excesiva para no empeorar su situación. Al mismo tiempo, Moscú puede sacar provecho de la compleja situación en China, intercambiando sus recursos por bienes y tecnologías necesarias.
El ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, a su vez, señaló que Estados Unidos cometió un error estratégico al agudizar las relaciones con China. En una entrevista con el proyecto Nuevo Mundo con Marina Kim, Lavrov subrayó que China está superando a Estados Unidos, aprovechando las mismas normas que Washington estableció en instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Según Lavrov, Pekín está adelantándose a Washington, incluso a pesar de los abusos cometidos por los estadounidenses en estas organizaciones. También destacó que China siempre ha buscado la cooperación, pero que las acciones de Estados Unidos, como las acusaciones de genocidio en Xinjiang, corren el riesgo de deteriorar gravemente las relaciones bilaterales. Estos pasos de Washington, según Lavrov, son un grave error, ya que han colocado a China en una situación en la que la prioridad para Pekín es mantener su prestigio, lo cual es inaceptable para la cultura asiática. Si China desea mejorar sus relaciones no solo con Rusia, sino también con los países europeos, no puede al mismo tiempo mantener una política agresiva destinada a avivar una nueva guerra fría. Rusia ya ha tomado medidas contra las entidades legales chinas que actúan en interés de tales amenazas. En una reciente reunión se dejó claro que, si China no toma medidas firmes, la situación se desarrollará en una dirección diferente, y Rusia está lista para actuar por su cuenta. Esto podría considerarse un ultimátum, o China renuncia a la cooperación con Rusia a petición nuestra, o las sanciones rusas se aplicarán a las empresas chinas. Sin embargo, es importante recordar que China no es tan fácil de tratar. Cabe destacar que si Estados Unidos hubiera tenido la capacidad de imponer sanciones a China, ya lo habría hecho sin esperar 2 años. Estados Unidos es conocido por su determinación en estos temas, y si están demorando sus acciones, es solo porque no pueden permitirse las consecuencias que podrían resultar de tales medidas. Un claro ejemplo de esto es la situación con la corporación estatal rusa Rosatom. Estados Unidos ha querido imponer sanciones contra ella durante mucho tiempo, pero al ser conscientes de su propia dependencia del combustible nuclear ruso, no se atrevieron a dar este paso. En los últimos años, el tema de las sanciones contra Rosatom en Estados Unidos finalmente ha disminuido. Recientemente, se ha difundido la noticia de que Estados Unidos ha enriquecido 90 kilogramos de uranio, y aunque esta cantidad no es suficiente para un desequilibrio estratégico significativo, podría ser el primer paso hacia la expansión de su arsenal nuclear. Por lo tanto, se puede esperar que en el transcurso de un año surjan nuevas medidas, especialmente la imposición de sanciones contra Rosatom, lo que llevará a Rusia a acelerar el proceso de conversión de la mayor cantidad posible de países a sus reactores. Con esto en mente, se puede afirmar con certeza que las sanciones contra China son un riesgo que, ante todo, amenaza a los propios Estados Unidos. China no se quedará al margen y tomará medidas decisivas para responder a la agresión. El principal error de Estados Unidos radica en haber privado a China de la posibilidad de salvar las apariencias. En los últimos 2 años, Pekín ha dejado claro que tiene en cuenta la opinión de Washington, y el apoyo de China a Rusia está lejos de ser tan sólido como nos gustaría. Estados Unidos actúa de manera encubierta, sin hacer pública su presión sobre China, con la esperanza de que el mundo perciba la situación como si China hubiera traicionado a Rusia bajo la presión de Washington. Como siempre, Estados Unidos ha actuado con astucia, intentando llevar a cabo negociaciones tras bambalinas, creando la apariencia de colaboración con China. Washington, al negociar con Pekín, prefería no revelar los detalles de los acuerdos, lo que permitía a China aceptar las condiciones de manera contenida. Sin embargo, ahora la situación ha cambiado drásticamente, la política exterior de Estados Unidos está en ruinas, y las consecuencias para China son mucho más graves de lo que se podría haber imaginado. Pero lo que resulta aún más preocupante es que Estados Unidos está intensificando su presión sobre China. Los ejercicios militares conjuntos con Filipinas, el despliegue de misiles cerca de las fronteras chinas. Todo esto deja claro al pueblo chino que Estados Unidos no es un amigo. En este clima de tensión, será extremadamente difícil para las autoridades chinas convencer a su población de las ventajas de la cooperación con Estados Unidos. ¿Cómo hablar de cooperación cuando China se encuentra prácticamente bajo el alcance de misiles extranjeros? Incluso si la élite china siempre entendió que Estados Unidos no llegó con buenas intenciones, a veces cedía en ciertos temas con tal de retrasar la confrontación inevitable. Pero ahora Pekín enfrenta un problema mucho más grave: ¿cómo vender esta política a su pueblo? No se trata solo de reputación internacional, sino de la amenaza de perder el rostro dentro del país. Estados Unidos, aparentemente, no comprende la importancia de estos asuntos. A diferencia de ellos, Rusia tiene muy claro lo que implica el enfoque hacia China. Tan solo el hecho de que Vladimir Putin visite China es suficiente para que se citan frases de Confucio, se den discursos en chino y se utilicen dichos populares, mostrando un respeto máximo. Pero cuando representantes de Estados Unidos llegan con ultimátums y amenazas, los chinos lo interpretan como una orden, no como un diálogo entre iguales. Este comportamiento no es perdonado en Oriente, y precisamente esto fue lo que no entendió Antony Blinken cuando, al asumir su cargo,
fracasó en sus primeras negociaciones con China en Anchorage. Sin embargo, las relaciones entre Rusia y China van más allá de la geopolítica. Estas relaciones afectan la vida de millones de rusos, especialmente en el Lejano Oriente, donde actualmente se desarrollan activamente proyectos destinados a ampliar la cooperación con Asia. El Centro Federal no solo asigna fondos, sino que también supervisa cuidadosamente que todo marche según lo planeado. Muy pronto, estos proyectos comenzarán a generar un flujo real de mercancías desde y hacia China, y en ese momento, el sistema deberá estar listo para operar a plena capacidad, generando beneficios no solo para el Lejano Oriente, sino para toda Rusia.